Tienen en pantalla el Giveler de la sexta. Sí se ve. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok, gracias. Vamos a revisar del Giveler si tenemos. Ahí está. Es la capítulo 12. Vamos a ver si tenemos algún otro ejemplo asociado. Algunos de ellos coinciden con la información, pero como ejemplos asociados con condiciones de movimiento con aceleración constante, tendríamos algo que es muy semejante al que estamos resolviendo con el otro grupo, sus compañeros del otro grupo. ¿Sí? La temática cambia nada más, en lugar de ser un cohete, es un niño. Esto no nos aportaría gran información asociada a la solución. Entonces les sugiero que revisemos ya sobre los problemas propuestos. Y en ese sentido, aquí les haría yo la siguiente observación. En los ejemplos que tenemos, si ustedes observan, son los problemas propuestos, los que están viendo en pantalla en este momento. Y por ejemplo, el ejemplo 12.4, que está marcado aquí, observan que viene en acompañamiento de un asterisco. Todos los ejemplos traen resultado, a excepción de los que aparecen con el asterisco, que por lo regular son los ejemplos que nosotros a nivel de maestros elegimos para poder hacer sus evaluaciones, ¿sí? Entonces, en ese contexto de trabajo estaríamos tomando el caso de los ejemplos que tengamos en el libro, ¿sí? Los que aparecen con asterisco no cuentan con información para corroborar. Les propongo que revisemos, para efectos de aplicación de ecuaciones para la aceleración constante, el ejemplo 12.7, que es un ejemplo que tendría información, podemos corroborarla, y esta viene ubicada hasta el final de nuestra bibliografía. Entonces tomen nota, por favor. De hecho, el enunciado lo capturo para compartírselos a través del grupo. Y se trata entonces de un automóvil que inicia en estado de reposo, se mueve a lo largo de una carretera recta con una aceleración constante, de tal modo que alcanza su velocidad, una velocidad, de 60 pies sobre segundo, cuando el valor de S, o sea, su posición, es de 150 pies. Señala aquí, entonces, después de haber estado sujeto a una aceleración constante, alcanza una velocidad final de 100 pies sobre segundo, cuando S, o sea, su posición, es de 325 pies. Se nos pide calcular la velocidad y la aceleración media del vehículo durante el desplazamiento total, que sería de 325 pies. ¿Queda claro? Ese es el problema que vamos a resolver y que nos servirá de base para la aplicación de nuestras ecuaciones para la aceleración constante. Hablamos entonces de que es un automóvil que se mueve en una línea recta. En reposo. En estado de reposo. Ajá. Velocidad inicial
tendríamos 0. Ajá. Luego, Y se mueve a una aceleración constante de tal modo que alcanza una velocidad de 60 pies por segundo. ok. En algún punto intermedio va a alcanzar una velocidad de 60 pies sobre segundo. Sí. Ajá. Y esta es una Cuando, condición que se logra debido a que estoy sujeto a un valor de aceleración constante. Ajá. Luego, este, cuando su posición es igual a 150 pies. ok. Tendríamos entonces que en este momento la posición es de 150 pies. Continuamos entonces. Y después de estar sujeto a otra aceleración constante, Ok. alcanza una velocidad de 100 pies sobre segundo. Velocidad de 100 pies sobre segundo. ¿Sí? Su posición de 325 pies. Posición 300, 25. 325. Gracias. Sí. 325 pies. Ok. Si no mal recuerdo, son estas las condiciones y nos piden calcular el comportamiento de su velocidad media, así como la aceleración media, ¿es correcto? Sí. Para el intervalo total o el desplazamiento total de los 325 pies, ¿es correcto? Sí. Ok, gracias. Para señalando los datos más importantes para poder considerar, perdón aquí, para considerar una correcta interpretación, vamos a asociar estos puntos de información con literales de identificación. El punto inicial va a ser A, el punto en donde alcanzamos los 60 pies va a ser B, y el punto en donde alcanzamos los 100 pies sobre segundo es el punto C. ¿Ok? De tal forma que podemos identificar entre el tramo entre A y B que esta es una aceleración de A y B, porque en el enunciado se señala que después de estar sujeto, a otra aceleración constante, adquirimos las condiciones finales. Entonces, esta será para nosotros la aceleración del tramo de B a C. ¿Ok? En cuyo caso, ninguna de las dos aceleraciones, ¿sí?, han sido proporcionadas como información. En los datos iniciales, tenemos ya, cuando estábamos en reposo, adquirimos esta velocidad al momento de hacer un recorrido hasta la posición de 150 pies. En este punto, esto fue información que nos dieron literal en nuestro enunciado. Consideraríamos que en el momento en el que estamos en reposo, aquí vamos a asumir que nuestra posición en A corresponderá entonces a la posición del origen. ¿Ok? Y con esto tendríamos nuestra primer observación, sugerencia y contribución para la solución de tus problemas. Como una nota, vamos a agregarlo, anotarlo en este punto. Esta nota tendría como propósito
contribuir con sus criterios de análisis y de interpretación. La nota va a establecer que en el punto en donde iniciemos nuestro análisis del movimiento, para efectos de simplificación de cálculo y homogeneizar ya en una situación de interpretación y aplicación de ecuaciones, vamos a ubicar siempre en el punto en donde inicie mi análisis la localización del origen, ¿sí? Entonces, se recomienda, no lo voy a poner así, ¿no? Entonces, se recomienda identificar como origen el punto en donde inicia mi análisis del movimiento, a efectos de que esto nos asegure un criterio de interpretación. ¿Ok? Esto como primer señalamiento a considerar. Segundo planteamiento, que también contribuye con la interpretación. En este momento, según el esquema que ilustré, ¿sí?, el movimiento se está dando sobre un plano horizontal y es un movimiento, según mi esquema, en sentido hacia la derecha. Voy a dejar que sea el sentido del desplazamiento el que establezca la convención de signos para trabajar. Es decir, en el sentido del desplazamiento, consideraré que todos los vectores que se generen deberán de ser positivos. Y en esa parte, mi nota quedaría entonces para los términos que sean positivos. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que este criterio que estamos planteando en esta nota tendría entonces en este momento el que vayamos normando ya un poco nuestra situación de análisis y cálculo. ¿Ok? Bueno, en la parte de abajo tenemos las ecuaciones para la aceleración constante. Aquí ya quedó un poquito comprometido el espacio. Pero son las expresiones con las que podríamos plantear, por su simplicidad de aplicación y por las condiciones que nos dieron a través del enunciado, que estas sería el conjunto de expresiones con las que vamos a trabajar nuestra primera solución. Planteamos que el primer conjunto, que son las ecuaciones fundamentales, son de aplicación general, o sea que tampoco tendríamos restricción para aplicar estas. Ajá. Podemos resolver nuestro problema con las ecuaciones fundamentales. Sin embargo, en este momento el ejercicio sería darle aplicación a el segundo conjunto. Bueno, antes de empezar a hacer cualquier cálculo, es indispensable entender cómo se está dando el fenómeno del movimiento que nos dio el enunciado. Y revisemos, por favor. Nos indican que el cuerpo inicia en reposo y una vez iniciado el movimiento, este se sujeta o se somete a un efecto de aceleración constante que nos permitirá alcanzar una velocidad de 60 pies sobre segundo cuando estamos ubicados a 60 pies. Posteriormente, el valor de la velocidad se ve incrementada a consecuencia de la acción de una segunda aceleración que estamos identificando para el tramo de B a C, alcanzando una velocidad de 100 pies sobre segundo cuando hemos llegado al punto de 325 pies. Si yo les pidiera que esquematizáramos esto, podríamos considerar como una gráfica del movimiento. Pensemos en que mi marco referencial podría en este caso tomar a partir del punto en donde inicia el movimiento, con evolución del tiempo asociado con el eje X,
voy a considerar aquí sobre el eje en X, que físicamente yo me estoy moviendo sobre una línea recta, pero la evolución del tiempo quiero compaginarla con este esquema. Y en la vertical, en Y, tengo el comportamiento de la velocidad. Estoy en el punto inicial con 0. Me someto a una aceleración. La aceleración es la variación de la velocidad asociada con el tiempo. Esto me dará entonces un comportamiento de una gráfica que al ser constante definiría una recta con una pendiente uniforme, alcanzando en el escenario de la velocidad un valor de 60 pies sobre segundo. Posteriormente, sujeto a otra aceleración, y en este caso vendría la pregunta. En 150 pies yo gané 60 pies por segundo, condición que la aceleración me definiría esta pendiente. ¿Cuál es la diferencia entre esta aceleración y esta aceleración? Si estoy tomando como referencia las variaciones de velocidades. ¿Qué pendiente es más fuerte? ¿La del primer tramo o la del segundo tramo? En variación. La del primer tramo primero. Yo veo más significativo en estos 150 pies un incremento de 60 pies por segundo, ¿verdad? Mientras que en el segundo tramo, si nos vamos a la diferencia, 150 para 300 son 150, ¿no? Más 25 son 175. Tengo 25 pies más, pero con una variación en una diferencia de 40 para llegar a los 100. ¿Es correcto? Sí. Sí. Esto nos daría entonces como comportamiento que la pendiente podría ser más suave, teniendo esto como una proyección. Veanlo así. Creo que me salí del contexto ahí de la... Vale, borro esto. Si yo prolongo esta línea, esto ya es virtual, porque esto ya no es la condición en la que estoy sujeto, ¿verdad? Es solamente para marcar una referencia. Mi siguiente pendiente tiene que crecer, pero ya no crece con la misma magnitud que traíamos del primer tramo. Y en este punto, gráficamente, estaríamos alcanzando la velocidad de 100 pies sobre segundo. Esto que estamos haciendo es involucrarnos con la interpretación de nuestro enunciado. Y anticipadamente estamos generando una hipótesis en la condición de que la aceleración del tramo de AB deberá de tener una magnitud mayor que el del tramo de la aceleración de B a C. ¿Sí? Esto es una interpretación de datos. Con esta condición hemos de resolver entonces el estado que nos pide, en donde se establece que quiero, en primera instancia, la aceleración media. ¿Cómo calculamos la aceleración media? ¿Recuerdan la expresión? ¿Cómo se calcula la aceleración media? La diferencia. La aceleración media fue la base para establecer la aceleración instantánea. ¿Es correcto? Sí. Estoy hablando sobre la velocidad. La velocidad media quedó como la variación de la posición asociada con respecto La a variación del tiempo. ¿si la recordamos? Sí. Y esto desarrollado tendría que ser la posición final
menos la posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Es correcto? Sí. Ok. ¿Para qué rango nos están pidiendo que determinemos nuestra velocidad media? Desde la posición 0 hasta la posición de 325 pies. Exacto. Nos dicen, dame la velocidad media para el desplazamiento total de 325 pies. ¿Quién sería mi posición final? Démelo por nomenclatura, por literal. Punto C. El Sí. punto C. ¿Quién sería la posición inicial? El punto A. El punto A. Vamos a trabajar con los datos extremos, ¿no? Tiempo final en C, tiempo inicial en A. De esta información, ¿qué conozco? ¿Conozco la posición en C? Cero. Posición en C. Punto C son los 325 pies, ¿verdad? Ok, este dato lo tengo. Posición final, perdón, posición inicial en A. Sí. Ahí es donde ubicamos nuestro origen. Este lo tengo. Tiempo final en C, ¿lo conozco? No. No. Es el tiempo de recorrido total, Sí. ¿verdad? Este no lo conozco. Tiempo inicial en A. Sí. Sí, sí lo ¿Qué valor conocemos. tendríamos? 0. 0. A partir de ahí, empezaremos a echar a andar nuestro cronómetro para evaluar el comportamiento del movimiento. Entonces, este vale 0. Es el tiempo para resolver mi velocidad media, el dato que debo de resolver como un valor intermedio. ¿Ok? Vámonos al comportamiento de la aceleración media. Estructura semejante, ¿verdad? Variación de la velocidad en relación al intervalo de tiempo, y esto tendrá que ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, evaluado en tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ok? Y le damos los mismos atributos: velocidad final condicionada en el punto C, inicial en el punto A, final para el tiempo en C, inicial para A. ¿Ok? Datos para la aceleración media. ¿Conozco la velocidad en C? Sí. Sí. Son Sí. los 100 pies sobre segundo. Velocidad inicial en C. Sí. ¿No, verdad? Sí. Estábamos en reposo. Esta será 0. Y ojo, aquí estábamos en el origen, ¿verdad? Sí. Este También. es 0. Igual de 0. Sí, ¿verdad? O sea, la intención es que vayamos eliminando las variables que no nos interesarían. ¿Ok? Tiempo final Tampoco lo conocemos. sigue siendo el dato desconocido. Y tiempo inicial condicionado a que a partir de ahí, en el punto A, empecé a contabilizar el tiempo. ¿Qué observan? Para resolver el enunciado, yo tendré que trabajar con estas ecuaciones, en donde la variable de interés es el tiempo. Tiempo que mientras yo no resuelva, no puedo iniciar entonces planteamiento de solución. Y todo el movimiento fue sujeto a condiciones de aceleración constante, las cuales me permitirán evaluar en ese sentido cuáles fueron los tiempos necesarios. ¿Sí me explico? Estas ecuaciones nos van a permitir el cálculo del tiempo, y es lo que vamos a hacer a continuación, regresando ya de la pausa, porque tenemos
8 8 minutos. minutos. 8 minutos. minutos. Creo que nos da tiempo suficiente. Ujú. A ver si no nos apretamos un poquito ahí. ¿Ok? Bueno. Basados en la información, ahora, este conjunto de ecuaciones los vamos a aplicar. Ya vimos que son dos condiciones diferentes de acuerdo con el esquema. Vamos a recibir el primer conjunto, las tres ecuaciones evaluando el primer tramo de análisis. Para nuestro tramo inicial de A a B. ¿Ok? ¿Quiénes son nuestras incógnitas en el caso del tramo de A a B? Ya vimos que el propósito es conocer el tiempo, ¿verdad? Tiempo que en este intervalo no está indicado y no conozco y lo voy a agregar como un dato que es el tiempo de A a B. ¿Ok? En donde tampoco conozco la aceleración. ¿Sí? Veamos cómo se comporta cada una de nuestras ecuaciones con la información que tenemos. Estoy trabajando sobre el tramo de AB. Velocidad final tendría que ser en el punto B. ¿La conozco? Sí. Esta sí Sí. la tengo aquí y la tengo involucrada acá. Velocidad inicial Sí. 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 la tengo y esta varía 0, ¿no? La conozco acá y la conozco acá. La aceleración No. No. es la aceleración del tramo, la cual no conozco, y la aceleración involucra todas las ecuaciones. ¿Verdad? Ujú. ¿Tiempo lo conozco? No. Tampoco. Tampoco lo tengo. Bueno, aquí un poquito comprometido, me borro esta parte. Tiempo no conocido, y este también figura en la ecuación 2. ¿Sí? La ecuación 3 es independiente del tiempo. Aquí ya están todas las variables. Me voy a la segunda ecuación. Posición final del tramo. Sí, sí la conozco. Que correspondería a 150 pies. Lo tengo aquí. A cambio de color, para que brinque con él. Esta sí es conocida y también es conocida acá. Y la posición inicial También. es Bien nuestro origen. desconocida. Entonces la tengo aquí y la tengo acá. En este momento ya tengo barridas todas mis variables, al igual que acá. ¿Quiénes son incógnitas en la primera ecuación? La aceleración y el tiempo. Aceleración y tiempo. ¿Puedo resolver por sí sola esta ecuación? No. No, porque tengo dos incógnitas, ¿verdad? Segunda ecuación. Las mismas incógnitas, aceleración y tiempo. Nuevamente, aceleración y tiempo. ¿Puedo resolver por sí sola esta ecuación? No. No. Tampoco. Tercera ecuación. La aceleración es Aceleración y sí se puede resolver. Es solamente la aceleración, la incógnita, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el primer tramo? ¿Cómo lo vamos a resolver? Despejando la resolver? aceleración. Vamos a despejar. Despejando, podemos obtener la solución de la aceleración y Y sustituyo cualquiera de sustituirlo en las dos alguna. y saco el tiempo. Ese podría ser un procedimiento, ¿verdad? Si yo Sí. optara por la ecuación 3, ¿sí? Si desaparezco del escenario la ecuación 3, ¿qué observan entre la ecuación 2, 1 y 2? ¿Que tienen las mismas incógnitas? Que tienen las mismas incógnitas. Una ecuación con dos incógnitas no se puede resolver, pero si tengo dos ecuaciones con las mismas incógnitas en común, ¿qué formo? Un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones simultáneas. ¿Cuáles son los procedimientos para resolver las ecuaciones simultáneas? Son tres. Sustitución, Sustitución, suma y resta. igualación, y el último Eliminación. que es suma y resta, que es conocido como eliminación.
Ajá. En este momento no hemos hecho un solo cálculo y ya tenemos establecida la solución del primer tramo. ¿Se entiende ese planteamiento? Sí. Entonces, en este caso sería la velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más, entraría aquí 2 veces el valor de la aceleración constante, por el cambio de posición o desplazamiento. ¿Sí? En este caso, decíamos que con respecto a los datos, mi velocidad inicial del tramo en A, este es 0, ya que inicio en el reposo. ¿Ok? De tal forma que la única incógnita que tendríamos, bueno, como también 0 sería la posición inicial, ¿no? La única incógnita corresponde entonces a la aceleración del tramo de A a B, en cuyo caso, para poder resolver la aceleración del tramo de A a B, ¿cómo quedaría mi ecuación? La Velocidad final al cuadrado. Que la velocidad final tiene como dato, ¿cuánto? 60. 60 pies sobre segundo, y esta elevada al cuadrado. De una vez, estoy simplificando mi procedimiento. Tengo el dato y de una vez sustituyo, ¿no? Sí. Esta velocidad elevada al cuadrado, y luego Sobre 2 veces la posición final. Ajá. 2 veces el valor de la posición final. 150 pies. Son 150 pies. ¿Ok? Sugerencia, antes de hacer la operación matemática, revisen las unidades que nos arroja, ¿sí? Para efecto de evitar que tengamos un dato mal aplicado. ¿Qué unidades voy a obtener en el numerador? Pie sobre segundo al cuadrado. Pies cuadrado. Ok. Pie cuadrado sobre segundo cuadrado. Ajá. Eso es lo que tengo en el numerador. Y en el denominador, Pies. solamente tengo pies. Sobre 1. Complementamos la fracción y esto nos quedaría Pie sobre segundo al cuadrado. pie segundo cuadrado, y tendríamos pies cuadrados en el numerador, con lo cual este se simplifica con uno de este y nos quedan las unidades pies sobre segundo cuadrado, definiendo a quién, a la aceleración, lo cual es correcto. Este resultado estaría en pies segundos cuadrados. En ese momento, yo ya tengo confianza de que la información que tengo aquí para desarrollo de las operaciones, estoy bien. Tengan cuidado porque en muchas ocasiones, cuando ustedes empiezan a hacer las operaciones, estos exponentes los omiten y ha sido factor, por lo cual en muchos ejemplos, en muchos exámenes, esa falta de atención nos ha metido en problemas. Denme el resultado, por favor. 60 al cuadrado entre 300, que es el producto de 2 por 150, ¿cuánto nos da? 12. 12. ¿Cerrados? 12 cerrados, sí. 12 cerrados. Ok, gracias. Tendríamos entonces en el primer tramo una aceleración de 12 pies sobre segundo. Esto que estoy haciendo acá, así como lo comentaban en alguna clase, no sé si fue en su grupo o fue en el otro, no es más que irles dando a ustedes un referente de análisis. Más adelante ya no lo voy a hacer, voy a hacer directo, vamos a tratar de ir simplificando procedimientos para que nos rinda el tiempo para poder avanzar sobre el programa. Tengo la aceleración,
decíamos, con esta aceleración, cualquiera de las otras dos ecuaciones nos permiten calcular el tiempo. ¿Cuál de esas ecuaciones queremos aplicar? La primera, que es más cortita. Buena elección. La primera tiene menor cantidad de datos, ¿sí? Aquí, una vez conocida la aceleración, entro con este término, conocido con, y nada más tengo que despejar el tiempo. Si yo optara por la ecuación 2, ¿qué observan? Es que El tiempo está... Tenemos el tiempo al cubo, ¿no? solo El tardaríamos tiempo más en aparece llegar más veces. a todo porque tenemos como más datos y los datos están elevados. Más complicado. Pero el tiempo, que sería la variable desconocida, la tengo al cuadrado, la tengo a la 1 y tengo términos independientes. ¿Identifican qué estructura tenemos ahí? Se trata de una ecuación cuadrática o de segundo grado. ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática o de segundo grado? Aplicando fórmula general. Aplicando la fórmula general, malamente conocida como fórmula del chicharronero. Ese es en el argot de los matemáticos. Debemos de ser propios, ¿no? La fórmula se llama fórmula general, ¿sí? Y una ecuación cuadrática o de segundo grado, gráficamente, ¿qué me representa? Una parábola. Una parábola. ¿Y la característica geométrica de una parábola cuál es? Que la parábola, en su desarrollo, es simétrica si yo la corto con un eje horizontal, ¿sí? Esa simetría implicaría entonces que en la parte media nosotros encontremos una igualdad, ¿sí? Bueno, todos esos aspectos en determinado momento podrán ser necesarios. Se forma una ecuación cuadrática con la información que tenemos. ¿Qué dato tenemos de velocidad inicial? 0. Pero Cero. 0. En consecuencia, este término se anula, como también se anula este. Y entonces díganme ustedes cuál es la estructura más simple. la primera. Y me quedó solamente estos dos datos, como estos dos datos quedan en la segunda ecuación. ¿Alguna es más simple? Primera. Sí, la primera. Igual, ¿no? La única diferencia es que aquí tendríamos que trabajar sobre una raíz. Bueno, entonces, ¿trabajamos sobre la primera? Sí. Bueno, Sí. este tipo de situaciones las podemos aprovechar cuando tengo la información sin tantos números. Ajá. Ecuación número 1, entonces. Velocidad final determinada a partir de la velocidad inicial, sumándole a esta el comportamiento de la aceleración constante por el tiempo. Mi objetivo es entonces el tiempo del tramo de AB, el cual obtendré al momento de despejar la velocidad inicial. Esta desaparece de mi escenario, esta vale 0, y mi tiempo sería entonces la velocidad final con un valor de ¿cuánto? 60. 60 metros por segundo, que recibe a la aceleración. ¿No son pies, profe? ¿Perdón? Pies sobre segundo. Ah, De perdón. la velocidad. Exacto. Podría yo decir que era para ver si estaban poniendo atención, pero no, era un error. Gracias, muy amables. 60 pies sobre segundo, que recibe el dato de la aceleración que calculamos anteriormente con un dato de 12 pies segundos cuadrados. ¿Ok? Simplificación de términos, pie segundo cuadrado. Esto queda expresado en segundos.
un valor positivo definiendo al método. Resultado, por favor, cociente de 60 entre 12. 5. 5. 5 segundos, ¿ok? Y en este momento, nuestro primer tramo ya está resuelto. Ajá. Que es un tiempo parcial. Es un tiempo parcial de la información que necesitamos. Ajá. Tiempo de A a B, 5 segundos. Ajá. Todavía no puedo llegar a la instancia de calcular mi velocidad media ni mi aceleración media, ya que me hace falta el segundo tramo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No. Ninguna. Ya revisamos la información del primer tramo, obtuvimos nuestro tiempo, que es el propósito para determinar nuestro tiempo total, y pasamos al tramo de B a C. ¿Ok? En el caso de la información ya la tenemos plasmada. Vamos a evaluar el comportamiento de nuestras tres ecuaciones del movimiento con aceleración constante. Y revisamos nuestras ecuaciones. La velocidad final tendría que ser del tramo de B a C. ¿Qué valor? 100. 100 pies sobre segundo. Velocidad inicial. El dato final del primer tramo se convierte en nuestro dato inicial del tramo siguiente. Entonces, la velocidad inicial la tenemos, son 60 pies. La aceleración, esta es desconocida. Y es desconocida entonces en todas nuestras ecuaciones. ¿Sí? Como el tiempo también es desconocido del segundo tramo y se involucra con la ecuación 2. ¿Sí? En la primera ecuación ya tengo barridos mis datos. En la segunda ecuación, la posición final corresponde a los 325 pies que conozco. Posición inicial eran los 150 pies. Velocidad inicial, 60 pies sobre segundo. ¿Sí? Que conocemos, quedándonos entonces ya la información correspondiente a la ecuación 2 revisada, ¿no? Con incógnitas las que tenemos marcadas. Velocidad final, regresamos, son los 100 pies. Velocidad inicial, 60 pies. Aceleración no la tenemos. Y la posición final obedece a 325 pies con 150 pies como dato inicial de posición. ¿Ok? Incógnitas para nuestro segundo tramo. En la primera ecuación, ¿quiénes son desconocidos? La aceleración y el tiempo. Nuevamente, la aceleración y el tiempo. Segundo conjunto, repetimos. Aceleración y tiempo. Y tercer tramo quedó exactamente igual. ¿Ok? Procedimiento. ¿Ya lo vieron? Ecuación 3, resuelve la aceleración. Conocida la aceleración, ahora sí, habría que tener en consideración que esta estructura de la primera ecuación es más simple, porque de aquí obtendré el tiempo. ¿Sucede lo mismo que en el tramo anterior con la ecuación 2? La velocidad inicial es la velocidad en el punto B, cuya magnitud es de ¿cuánto? 60. 60. 60 sobre segundos. Este término ya no se va a anular. Ajá. Entonces, al conocer la aceleración con la ecuación 3 y sustituirla acá, tendría yo un dato escalar asociado a la variable desconocida al cuadrado, un dato escalar asociada a la variable a la 1 y dos términos independientes. Aquí aplica la solución con la fórmula general. ¿Ok? Ese procedimiento va a quedar para que ustedes lo desarrollen en casa y verifiquen o ratifiquen la información que vamos a obtener
con el método más simple. Aquí vamos a hacer lo difícil y ustedes hacen en casa lo más fácil, ¿va? Bueno, mismo planteamiento, ¿verdad? Velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el comportamiento de la aceleración constante por el cambio de posición, ¿sí? Ninguno de estos valores sustituyendo entonces la información, esta nos quedaría para determinar la aceleración, que es la aceleración del tramo de B a C, con la siguiente estructura de datos. Línea de fracción. Ajá. Ojo, siempre identifiquen bien su línea de fracción para no confundirse entre numerador y denominador. Velocidad final. ¿Cuánto tenemos como velocidad final? 325 pies. 100 pies sobre segundo. 325, ¿no? No, 100. 100 pies sobre segundo. Ah, no, sí, sí. 100 pesos por 100 pies segundo. sobre segundo. Con las unidades. Que estos errores pongan los foquitos en alerta para la cuestión de no equivocarse, ¿no? Son 100 pies sobre segundo. Ajá. Dato que tendrá que estar al cuadrado. Luego, ese recibe a la velocidad inicial. ¿Con qué operación? Restando, ¿no? Menos 60 pies sobre segundo, que también tendrá que estar al cuadrado. ¿Sí? Y todo esto será dividido entre 2 veces el valor de la posición final, ahora sí, 325 pies, menos la posición inicial, que es de 150 pies. 50 pies. ¿Ok? Al momento en el que hubiéramos colocado aquí un dato incorrecto, ¿sí? Y revisar nuestras unidades, desde ese momento brincaría ahí el detalle. Ajá. Por eso les digo, la recomendación es que no omitan ustedes en su cálculo en ningún momento unidades. Y con esto quiero puntualizar lo siguiente. Estoy enfatizando la necesidad del trabajo de las unidades como un proceso que valida mis operaciones. Y para hacerlos disciplinados también voy a ponerles un poquito las condicionales o las exigencias. Ajá. En sus cálculos, en sus exámenes, sus evaluaciones, en el momento en el que desaparezca, en cualquier punto, pueden ustedes traer un desarrollo limpio, pulcro, ajá, y se equivocan solamente, o bien omiten en algún momento una unidad, en ese momento su cálculo se va a hacer abstracto. Y en ese momento, su desarrollo para mí, que los voy a estar evaluando, va a estar mal. Ajá. Quiero que lo tomen en consideración. No acepto un solo cálculo en donde se omitan las unidades si es que ustedes no hacen una aclaración pertinente. ¿A qué voy? ¿Recuerdan el escenario en donde estábamos haciendo las integrales y para simplificar y no arrastrar tanto las operaciones, hicimos la simplificación y después nos fuimos con escalares? Si ustedes hacen una nota aclaratoria, en ese momento yo identifico que ustedes tienen el control del desarrollo. No están haciendo omisiones. ¿Sí me explico? Quiero que quede claro porque es la forma como yo califico. Y en los exámenes ETS, ese es el factor con el cual todos quedan reprobados, porque se comen las unidades. Y mi primera unidad de la temática de dinámica trabaja sobre sistemas digitales. ¿Va que va? Confírmenme de enterados, por favor. Sí. Bueno. Sí. Ok. Adelante, continuemos entonces. Las operaciones en los términos del numerador nos quedarían entonces sumando pie cuadrado sobre segundo cuadrado, y en el denominador, perdón, tengo este,
que complementados, esto nos quedaría con unidades, pies, segundos cuadrados, que definen el comportamiento de la aceleración. Resultado de la operación, por favor. 100 al cuadrado menos 70 al cuadrado entre 2 veces el valor de, aquí tendríamos 175 como diferencia, ¿no? ¿Cuánto les da? 18.28. 18.28. 55. Revísenlo, por favor, nada más para estar Sí. en aval del dato. Ujú. ¿Ok? Entonces, esta aceleración, revisémosla con la que pusimos anterior. Y ojo con las interpretaciones. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué habíamos marcado con respecto al comportamiento? La aceleración de AB era mayor que la de Era BAC. mayor que la de BAC. ¿Se está cumpliendo nuestro pronóstico? No, Esto ya es numérico. Revisen solamente la operación. ¿Es correcto los 18-28? sí. Sí. Creo que puede enfocar el procedimiento, por favor. Voy para allá. ¿A quién está más? Gracias. ¿Sí estoy bien ahí? Sí, está bien. Ok, gracias. El problema que tengo es que cuando yo estoy enfocándoles con el celular, me genera un brillo, entonces no alcanzo a ver la imagen. Apóyenme ahí, por favor. Bueno, aquí tengo la cámara. Digo, la computadora. ¿Es correcto el número? Sí. Sí, da eso. Ok. Bueno. Comentarios sobre de las interpretaciones. No siempre, no siempre la interpretación que nosotros hacemos es la correcta. ¿Quién ratifica que la información es la correcta? Un buen procedimiento matemático. En este escenario también quiero ser cierto, o ser claro más bien, para efectos de lo que ustedes hacen. Son sus operaciones matemáticas en la correcta aplicación de signos, de unidades, lo que nos da la certidumbre de la información. En ese aspecto es donde viene entonces que un dictamen, un cálculo, un diseño, un proyecto goza de la certidumbre por el respaldo que nosotros le damos a un buen procedimiento, a una buena metodología, a un buen análisis. ¿Sí me explico? Esto es precisamente escenario para que entendamos que podemos en determinado momento estar en una mala interpretación preliminar. Por eso las hipótesis se corroboran, se demuestran con los cálculos. ¿Ok? Si ya tenemos el dato de la aceleración, por simplicidad decíamos, trabajamos entonces con nuestra ecuación número 1, que define entonces que la velocidad final se determina a partir de la velocidad inicial más el producto de la aceleración constante por el tiempo. Con dato para el tiempo del segundo tramo, que es de B a C, con la siguiente información. Y en este caso sería la velocidad final, y nos va a quedar un cociente, ¿verdad? La velocidad final con dato de ¿cuánto? 100 pies sobre segundo. Ok. 100 pies sobre segundo recibiría la velocidad inicial, restando, ¿verdad? Con un dato de 60 pies sobre segundo. Y esto tendría que ser dividido entre el valor de la aceleración, que son 18.28 pies sobre segundo, esto al cuadrado. ¿Ok?
Diferencia en el, en el numerador, perdón, 100 menos 60, estos serían 40. 40 entre 18.28, casi 20, andaremos en el valor de 2 y fracción, ¿no? ¿Cuánto les arroja el resultado? 3.28. 3.28. 3.28. 3.28. Para ir tomando criterio, vamos a trabajar con 3 cifras significativas después del punto. ¿Tenemos tercera cifra? A mí me sale otro resultado. ¿Verdad? Y 2. 2.18. 2.1881. Decíamos que 40 entre 20, casi 20, 2 y fracción. Yo dejo el número porque ustedes son los que calculan, ¿no? 2.1881. 2.1881. Entonces, 88, ¿verdad? ¿Sí es correcto? Sí. Y las unidades tendríamos, Segundos. revisen por favor ese número. Ajá. ¿Ok? Puesto este número, tendríamos entonces en consideración, para efectos de nuestro tiempo de B a C, un dato de 2.188 segundos como valor complementario, con lo cual, borro esta parte de acá, nuestro tiempo total obedece a ¿cuánto? 7.18. Aquí ya es directo, ¿no? 7.188 segundos. ¿Sí estoy bien? Y con lo cual, como veíamos en la estructura de nuestros datos, estamos en posibilidad de calcular ya nuestra información solicitada, que era entonces la posición, tomando como referencia que los datos iniciales todos eran 0, posición final en C, ¿con qué valor? 325. 325 pies, entre el tiempo total, que son 7.188 segundos, nos da pies sobre segundo para definir a la velocidad. ¿Qué dato les arroja? 45.214. 45.214 pies sobre segundo. Primer dato a considerar. ¿Ok? Perdón, ahí me estoy empastando, pero es para no borrarles y poderles tomar imagen para su complemento ahí de información, ¿no? Segundo dato, aceleración media. Velocidad final en el punto C, ¿qué valor llevábamos? 100 pies sobre segundo. 100 pies sobre segundo. Dividido entre el tiempo, que seguiría siendo 7.188 segundos. Esto nos va a arrojar pies segundo cuadrado. Y el resultado, ¿cuánto nos da? 13.902. 13.902. ¿Es correcto? 12. 912. 912. ¿Así? Sí. Ok. Pies sobre segundo al cuadrado. Ajá. Y tendríamos, dijimos que es el problema 12, ¿qué? 7. 12.7. Es el problema que tenemos acá. Ajá.
Interpretación del planteamiento. Dice aquí, velocidad ABG. ¿Qué es ABG? ABG es average. Y quiere decir que es el promedio, ¿sí? Resultado 45.2 como valor de la velocidad. A nosotros nos dio un dato de 45.214. Es correcto. Ajá. Aceleración 13.9. Dato obtenido por nuestro cálculo 13.912. Ajá. Nuestro análisis es correcto. ¿Ok? Son los resultados que tenemos. Y ahí concluye nuestro cálculo. ¿Se entiende lo que hicimos? Sí, profe. Sí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tenemos ahí ya, a ver si alcanza a entrar toda la imagen. Bueno, les comparto ya la imagen con la captura de pantalla. ¿Se entiende el procedimiento? Sí, profesor. Ecuaciones que son simples de aplicar, tienen una profundidad grande si nos vamos haciendo disciplinados a hacer un análisis, una revisión previa, ¿sí? No se trata solamente de sustitución de ecuaciones, se trata de darle sentido a un análisis, porque en el escenario que tenemos ahorita ya con la información, imaginen que esto lo tuviéramos nosotros que redactar como una memoria, como un diagnóstico de algún evento, inclusive en determinado momento. Por ahí su compañero Juan comentó que se le fue el internet en el momento en el que se iba a estrellar. Imaginen que a nosotros nos dan la facultad de dictaminar un siniestro, que eso es parte de la actividad también como ingenieros civiles. No necesariamente sobre un siniestro de un vehículo, pero sí sobre un siniestro de un evento en donde colapsó una estructura, un edificio. ¿Cómo llego, cómo redacto esa memoria que le va a dar sustento, tal vez para un cobro de un seguro, tal vez por el deslinde de responsabilidad por las vidas que están expuestas? Eso es lo que necesitamos que ustedes empiecen a trabajar. Un marco teórico bien sustentado le da credibilidad a un diagnóstico y no está hecho sobre las rodillas. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes? No, profe. ¿Ninguno? No, ninguna, profesor.